Bienvenidas. La Cátedra de Trabajo Social le da la más cordial bienvenida a esta videotutoría para el curso Dinámica Familiar en el proceso de la niñez de 0 a 6 años. Yo soy Silvia Saborío, he sido profesora de este curso, aunque en este momento no tengo la plataforma, pero sí trabajo de forma conjunta con Andrea, la profesora que las está atendiendo en la plataforma. ¿Qué vamos a hacer? En este momento vamos a revisar algunos de los aspectos que se les va a evaluar en el primer examen ordinario. Antes que nada quiero pedirles disculpas porque esta videoconferencia se atrasó un poco de la fecha que estaba prevista. Estuve un poco enferma, entonces más bien todavía tengo un poco afectada la voz. Pero espero que podamos todavía estar a tiempo, que ya hayan ido leyendo y que estos temas que vamos a abordar hoy les permitan solo reafirmar, ¿verdad? Yo creo que durante todo el cuatrimestre ustedes esta parte que llevamos del cuatrimestre, ya ustedes han tenido la posibilidad de ir leyendo cada una de las lecturas y de ir haciendo aplicación. Entonces lo que vamos a hacer en esta tarde son 3 cosas muy sencillas. Bueno, primero apoyarles en ese primer examen ordinario, como dice en la pantalla. Recordarles que es el 17 de marzo, ¿verdad? Que es en semana B. Recuerden, por favor, llamar al centro universitario para consultar la hora y el aula en donde les toca aplicar, porque a veces hay cambios o a veces, no lleguen el propio día ahí en carrera sin saber dónde tienen que ir. Hay algunos centros universitarios que utilizan aulas, digamos San José, por ejemplo, hace exámenes en el centro universitario y en el liceo Anastasio Alfaro y a veces en el liceo de Costa Rica. Entonces, bueno, ¿a dónde les toca ir a aplicar? Y recuerden que se evalúan los módulos 1 y 2, que son los que hemos visto hasta este momento. ¿Qué hemos visto? En el módulo 1 tuvimos 3 lecturas, la de Javiera Cienfuegos, la de Tendencias Familiares, la del INEC, que es Panorama Demográfico, que es del 2012, y la de Páez Martínez, Páez, que es Desvíos de la Familia en la Formación de los Hijos, Nuevos Perfiles. ¿Qué hicimos? Además, ustedes, espero que todas hayan escuchado el programa de radio de Transformaciones Familiares para poder comprender un poco esa dinámica, e hicieron una actividad, su tarea, tenían que ir a hacer el análisis de las características de las familias de su barrio o de su distrito. Espero que les haya ido bien y que hayan aprendido muchísimo con esa actividad, de por lo menos evidenciar cuál es esa realidad y cómo podemos aplicar todas estas lecturas a esa realidad inmediata de mi barrio. Y en el módulo 2, que era más allá de desarrollo, ¿verdad? Entonces vimos la lectura de la UNICEF, que es Desarrollo Psicosocial de Niños y Niñas, una lectura de Educaguía de aplicaciones didácticas en educación infantil y una lectura de Lipina y Segretín, ¿verdad? Que es relacionando el desarrollo neurológico con el impacto de la pobreza en todos los niños y niñas. Se analizaron las características de esas etapas del desarrollo, vieron los videos e hicieron la actividad de aplicación ¿verdad? Haciendo ese ejercicio, ese cuento, esa historieta, ese poema a partir de esa etapa. Yo me imagino que ustedes ya dentro de sus desarrollo que han tenido de todas las materias que han llevado hasta este momento, ya han visto, nosotras partimos de que ustedes ya han visto lo que son etapas del desarrollo. Por eso, este módulo se ve muy rápidamente porque el objetivo no es ahondar, ¿verdad? Profundizar en eso de las etapas, sino hacer una revisión, no exhaustiva, de qué es lo que comprende cada una de las etapas de esos niños y niñas en ese momento y cómo lo vamos a vincular con la dinámica, con lo que deben de hacer las familias que rodean a esos niños y niñas. Entonces hacemos ese breve repaso en ese módulo. Ahora vamos a ir repasando de acuerdo a cada una de las lecturas un poquito los temas para que les vaya quedando claro como
para ese primer examen. En la lectura de Javiera Cienfuegos, Tendencias Familiares, ¿qué fue lo que ella nos dice? Nos habla cuáles son esas dinámicas familiares en toda Latinoamérica, si ella es clara diciendo que en Latinoamérica hay muchísimas diferencias, ¿verdad? Que no se puede decir que todos son iguales, pero que sí hay algunas cosas que les han impactado de forma similar, que podríamos hablar de espacios, digamos, de encuentro. Sí considera que la familia es ese orden social y espacio de intimidad. Ven, esa es la forma donde ella nos va explicando o cómo ella comprende que es una familia. Plantea para su análisis dos perspectivas, que esta lectura a mí me parece muy rica en ese sentido, que nos permite ver la familia no como algo dado, algo que a veces uno dice, bueno, la familia, hablamos mucho, sobre todo en los últimos años, que venimos hablando de la familia como algo dado ya, o antes cuando yo estudiaba o cuando yo era pequeña, de la familia no había más que pensar, era papá, mamá e hijos y punto, ¿verdad? Bueno, ella nos va haciendo esta explicación diciéndonos que bueno, que ha habido una serie de cambios históricos que nos ha permitido llegar a la familia que tenemos ahora, pero como una construcción sociohistórica. Entonces nos habla de esa familia indígena precolombina, ¿verdad? Cómo era un poco, sobre todo que era más como tipo extenso, más desde la vivienda colectiva, varias familias en un mismo espacio común. Creo que este asunto de las familias extensas, que es muy criticado por algunas corrientes más de tipo europeo o de los mismos Estados Unidos, porque los latinos tendemos mucho a la familia extensa, digamos, ustedes son, no sé, pero digamos cuando ustedes hablan de familia pensamos no solo en mi mamá y en mi papá, o yo y mis hijos, sino pensamos en la abuelita y en los tíos y en los primos segundos y en los primos terceros y de pronto todos nos vemos como familia, o algunas de ustedes crecieron en la casa de la abuelita donde ahí llegaban los primos y llegaban. Este tipo de dinámica podría entonces uno identificar desde esas raíces que nos definen más desde nuestros pueblos aborígenes y que podrían permanecer hasta el momento, hasta el día de hoy. Después, en este proceso histórico, encontramos a la familia europea con todo el proceso de la imposición colonial, ¿verdad? Sobre todo con raíces cristianas, muy desde el patriarcado, muy desde este es el papá que tiene todo el poder y esto, todos los hijos, la esposa y los hijos están subyugados a ese poder, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la tenencia de la tierra. Entonces el dueño, el pater, ¿verdad? Que de hecho de ahí viene la palabra familias, del patriarca, de ese pater familias que se denomina dueño, el hombre dueño de la tierra, de los hijos, de la esposa, de los animales y de todo lo que está ahí, lo que le pertenece, ¿verdad? Es un poco esa idea, por eso es la idea de la monogamia, para que la familia se quedara siempre con las tierras y también con la necesidad de establecer lo que fuera nuclear, ¿verdad? Un solo papá, una sola esposa, ¿verdad? Ya no varias esposas para que las tierras no se dividieran y unos hijos que antes que eran un montón para que trabajaran en la tierra. Es muy importante que para nuestra Latinoamérica hubo mestizaje. Como tenemos las personas aborígenes, tenemos toda la influencia europea y también tenemos africanos y bueno, en nuestro país, aunque no se menciona, también tenemos las costumbres de los chinos, ¿verdad? Que son como los 4 grupos, grandes grupos que generan la cultura y cómo va permeando en esas dinámicas sociales, en eso que vamos construyendo, que vamos comprendiendo como familias.
La lectura nos va hablando de esa necesidad de quiénes son esos hijos ilegítimos, de cómo siempre hablaban digamos, del dueño de la finca que iba y tenía relaciones sexuales con otras personas afuera y de pronto había un montón de hijos, ¿verdad? Regados, que dice la gente, ¿verdad? O hijos no reconocidos como dentro de ese grupo nuclear, pero que siempre esa existencia, esas personas siempre existían y así se fueron configurando nuestras comunidades. Nos habla también de las migraciones por las diferentes necesidades que han tenido todos nuestros países latinoamericanos y la desigualdad. Hace esa énfasis en la desigualdad y cómo va permeando las construcciones familiares. Después ella hace su otra perspectiva de análisis para esta lectura, es la parte sociodemográfica. Es el uso de las estadísticas de todo, ella va haciendo una mención de todos los países latinoamericanos. Entonces nos dice que esa estructura familiar de mayor número siempre ha sido esa nuclear biparental, por toda esta construcción histórica. Bueno, teníamos esa nuclear de papá y mamá e hijos, pero que esta ha venido en disminución. También ha disminuido la extensa biparental, que es como papá, mamá y la abuelita, ¿verdad? O la papá y mamá y otros miembros, dando paso a un aumento en los hogares monoparentales de jefatura femenina, por muchísimas razones. Mucho por los divorcios, también tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿verdad? En donde ya poco a poco hemos podido salir adelante, poder estudiar, poder salir y trabajar sobre todo, ¿verdad? Hay también uniones libres y tiene mucho que ver con la pobreza, ¿verdad? Cuánto las familias y sobre todo esas mujeres han tenido que salir a trabajar, ¿verdad? Nos habla también de que ese asunto de los hogares monoparentales podría estar vinculado con la viudez, con la soltería, ¿verdad? Mujeres que deciden estar solteras, mujeres y hombres también que deciden estar solteros, pero también con la viudez, porque las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, ¿verdad? La esperanza de vida es mayor en las mujeres que los hombres, entonces puede haber un momento del ciclo de la vida de una persona que los hombres se mueran y las mujeres se quedan más tiempo. Entonces también cuando hacen los censos dicen, bueno, tenemos un grupo de mujeres adultas mayores viviendo solas. El cambio en las condiciones laborales, el ingreso de las mujeres al trabajo externo y también en los cambios en las tasas de fecundidad y nupcialidad. Esto lo vamos a ver y por eso es muy importante la lectura siguiente. En esta parte de la estadística, también ella refleja que hay hogares biparentales donde ambos trabajan, o sea, donde hay papá y mamá, que los dos tienen que trabajar, sobre todo por el desempleo y la pobreza, ¿verdad? Tiene que ver con el acceso de la mujer a la educación, a una mayor preparación, pero que en todo este proceso no se ha asumido de forma igualitaria el tiempo del cuidado. Entonces, sí, papá y mamá salen a trabajar, pero aún sigue recargándose en las mujeres, y eso yo no sé si ahora con esto del 8 de marzo lo han estado escuchando. Perdón. Pero hay una serie de estudios que ella lo cita, donde dice, las mujeres salieron a trabajar, trabajan igual número de horas que los hombres, pero la parte del cuidado de los niños y niñas y de los adultos mayores o de lo que hay que hacer en la casa, siguen asumiéndola en mayor grado las mujeres, ¿verdad? No quiere decir que los hombres no lo hagan, hay algunos que sí lo hacen, sobre todo la gente más joven, yo creo que ahora lo asume, ¿verdad? Pero
sigue siendo siempre la mujer como la encargada. Ustedes mismas, ya las que trabajan, por ejemplo, ustedes dicen reunión de padres, pero a quien viene ahí es a las mamás, ¿verdad? Ustedes, si es de los chicos se enferman, comúnmente a quien se llama es a la mamá. Bien, ahora nos habla también ella de otros tipos de modelos familiares como las familias extensas, las familias multilocales o transnacionales o las familias homoparentales y las reconstituidas o ensambladas, que a esto se le llama recomposición familiar. O sea, esa capacidad de poder dimensionar diferentes formas de organización que asumimos las personas para esas funciones o para eso que denominamos nuestras acciones en familia. Muy interesante estas las multilocales o transnacionales porque es como nosotras, por ejemplo, que encontramos muchísimas familias de otros países, ¿verdad? Que siguen siendo digamos, están aquí la mamá con los chicos y el papá está trabajando todavía, digamos, en otro país, pero siguen teniendo relación a nivel de toma de decisiones, no solamente que les manden plata, ¿verdad? Que a veces uno cree que se queda solamente en ese vínculo, sino también participa en la toma de decisiones de esa familia, de esa mamá y sus hijos que todavía están aquí. Entonces consideren también eso de recomposición familiar. Son las familias que, por ejemplo, un grupo familiar, una mamá y un papá se divorcian, tenían un hijo, el papá y la mamá se vuelven a casar con otra persona y entonces ese hijo se constituye en familia, tal vez con el otro papá, con sus otros hijos, ¿verdad? Ese tipo que ahora es muy común por la incidencia de divorcios o porque anteriormente había uniones de hecho y entonces hay una familia diferente que la original planteada como nuclear. Esto lo vamos a comprender mejor con la lectura del INEC. La lectura del INEC, aunque ustedes dicen, es que ya es viejilla, pero bueno, recordemos que el último censo nuestro es de 2012. Esta surge a partir de ese censo. Y lo que queremos ver en esta no es que se aprendan, digamos, el número de población, no se les va a preguntar en el examen cuánta población hay de 30 a 34 años, sino que aprendamos a ver las diferentes estadísticas que nos dicen cómo es la población de nuestro país. Entonces, por ejemplo, en este tema de población, cuando vemos este tipo de gráficos, vean, ahí tenemos el del 1992 y el del 2012. Vean la diferencia de esa pirámide poblacional. En el 92, una base más ancha de personas menores de edad, ¿verdad? Los dos primeros grupos, los dos primeros decenios, mucho más ancha y un grupo de adultos mayores cada vez más pequeño. Pero vean cómo ha variado para el 2012. Ya esa base de personas menores de edad ha ido disminuyendo, ¿verdad? No tanto a nivel de sexo, pero así a nivel de edades. Por eso es que se dice que en nuestro país la población está envejeciendo. Vean, ya ahí ese grupo desde los 70 hasta los 80 ya se está ampliando, ¿verdad? Esa figura de esa pirámide ya no es tan piramidal, ¿verdad? Como era hace 10 o hace 20 años, ya casi, ¿verdad? Sino que se ha ido ensanchando. Eso significa que ya a la fecha ese grupo, por ejemplo, más grande de personas adultas, ¿verdad? Que somos los adultos que estamos en este momento y que estamos envejeciendo, van a seguir siendo los grupos más grandes. Y en educación, bueno, va a ir disminuyendo la población infantil, porque la tendencia es a que la población ha ido disminuyendo. Ya cada vez las personas tienen menos hijos. Que eso lo podemos ver en las diferentes tasas, digamos, por ejemplo, en fecundidad. Entonces, lo que quiero que ustedes pongan mucha atención es a cada uno de estos conceptos. Están
en el texto y también están al final. ¿Qué significa la tasa bruta de natalidad? Que a ustedes en el examen les digan, bueno, ¿qué es una tasa bruta de natalidad? Y que ustedes digan, ay, no sé. Bueno, es ese total de nacimientos que hay en nuestro país dividido entre 1000 habitantes. O la tasa global, ¿verdad? Promedio de hijos e hijas por mujer. Vean que está en 1.85. Ahí en el documento ustedes ven que ellos presentan una serie de gráficos, como hace 10 años estaba casi en 3, ¿verdad? Un 2.90 y algo. Y ahora es 1.85. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay familias, ¿verdad? No es que tenemos un hijo y 3/4, sino que hay familias que tienen un hijo, hay familias que tienen 2, 3, ¿verdad? Hay familias que no tienen, hay mujeres que no tienen. Y por eso ese porcentaje es de 1.85. Después está las tasas de nacimiento por grupos de edad que nos va indicando, y lo pueden ver ahí en la lectura, por ejemplo, cómo son el número de, ¿verdad? Porque es por grupos de edad. Entonces, ¿de qué es la edad de las madres? Y nos señala ese grupo porcentaje, un porcentaje bastante alto de madres adolescentes, que no sé si recuerdan, pero el año pasado hubo una publicación que decía que había disminuido ese porcentaje y que ya no era tan significativo, había disminuido un poco el número de mujeres adolescentes madres. Sin embargo, aún permanece relativamente alto y estamos hablando de 15 y lamentablemente también ha disminuido la edad. Ya estamos hablando de que las mujeres empiezan su vida sexual activa a los 12 años. Y bueno, una tasa que algo que no se evidencia en este documento, pero sí es con quiénes son los padres de esos niños, ¿verdad? Que no son sus pares, sino personas adultas, ¿verdad? Bueno. Con respecto a nupcialidad, nos está hablando de matrimonios. La tasa de matrimonios dice número de matrimonios por cada 1000 habitantes, ¿verdad? ¿Qué nos va indicando? ¿Qué nos ha ido indicando las estadísticas? Que hay un cambio de que la gente todavía se casa, ¿verdad? Establecen un vínculo, no tanto como unión libre, sino un matrimonio. Pero ya no lo hacen tanto como católicos, sino que ha cambiado al civil y han cambiado las edades para casarse, ¿verdad? Ya las mujeres se casan cada vez más mayores. Ven, nos va hablando de cómo se comportan las familias. Y también la tasa de mortalidad, tasa bruta de mortalidad, total de muertes por 1000 habitantes, que nos habla de esas causas, ¿verdad? De que se muere la gente en nuestro país, que ahí hablaban como de infartos, de algún tipo de enfermedades y también en las últimas muertes por todo lo que son accidentes de tránsito, ya se incorpora. Este otro indicador, la tasa materno-infantil, la tasa de mortalidad materna, ¿verdad? Que se divide en la tasa de mortalidad materna, que son muertes de mamás, de madres, por 10.000, ¿verdad? Vean que cambia, 10.000 nacimientos. Y la tasa de mortalidad infantil, la neonatal hasta 28 días y la postnatal hasta niños y niñas hasta 1 año. Estos son indicadores que nos permiten percibir esas capacidades del sistema de salud, de las capacidades del sistema de atención en salud, de atención en todo el proceso de embarazo que reciben las mujeres en nuestro país. Nos habla de que las cosas se están haciendo bien, porque hace muchos años había esa tasa de mortalidad en nuestro país era mucho más alta. Ahora eso ha disminuido y estos son los indicadores que asumen los organismos internacionales cuando dicen, bueno, Costa Rica está bien, tiene indicadores de países digamos, desarrollados. Entonces, estos tipos de estadísticas nos permite hacer una evidencia de estos análisis. Van a poner mucha atención a este cuadro y las explicaciones están al final, porque necesito que pongan mucha atención a los tipos de hogares.
Las diferentes lecturas que ustedes encuentren y que veamos sobre dinámica familiar, hay diferentes formas de conocer los tipos o de que los autores y las autoras definen cómo son los tipos de hogares. Vamos a seguir este tipo de nombres que nos ha puesto el Instituto Nacional de Estadística y Censos, porque es de pronto lo que seguimos, ¿verdad? Como país, lo que comprendemos nosotras como país con respecto a los tipos de hogares. ¿Cómo denominan ellos? Bueno, ellos hablan de un nuclear, ¿verdad? Que hablamos de papá, mamá, o hombre y mujer, sin hijos. Bueno, es importante que determinar que todavía nuestro país no ha reconocido las familias homoparentales dentro de sus esquemas legales, ¿verdad? Entonces todavía no podemos hablar de hombre y hombre o mujer y mujer dentro del tipo nuclear. Todavía hablamos de la familia heterosexual, hombre y mujer. Entonces, nuclear sin hijos, nuclear con hijos, ¿verdad? Que como la familia tradicional, o nuclear sin hijos, todas esas familias jóvenes que ahora deciden no tener hijos y viven papá, o sea, hombre, mujer y sus perros, ¿verdad? O hombre, mujer y los gatos. Después, la familia nuclear monoparental, ¿verdad? Que ahí es donde hablamos de solo las mamás o solo los papás solos, ¿verdad? Posteriormente, ellos hablan, bueno, definen las extensas, igual, la extensa sin hijos, la extensa con hijos y extensa monoparental. Imagínense ustedes los ejemplos. ¿Qué es una extensa? Bueno, es cuando yo, por ejemplo, yo vivo casada, mi mamá o mi papá viven también en mi casa y también viven mis hijos. O uno de mis familiares vive dentro de mi grupo familiar y comparte conmigo los gastos y las diferentes necesidades del grupo familiar. Eso es lo que llamamos extenso. Muy común en nuestras familias, ¿verdad? Costarricenses, donde se comparten los gastos, donde hay a veces una muchacha joven que queda embarazada, se queda viviendo en la casa con sus papás y todos colaboran para ese hijo. Y nosotras en docencia, cuando trabajamos con nuestras familias de chicos y chicas, comúnmente tenemos que tomar mucho en consideración esos abuelitos y esas abuelitas porque su dinámica familiar tiene absoluta relación con ellos y ellas, ¿verdad? Con los chicos y las chicas. Bueno, ahí nos habla de las extensas y después sigue la compuesta nuclear, compuesta extensa y compuesta sin núcleo, ¿verdad? La compuesta, que son estos grupos familiares que son divorciados y vueltos a unir en una segunda unión, un segundo matrimonio. Después los hogares unipersonales, que son las personas que viven solas, que ahí lo podemos ver cómo han ido en aumento, ¿verdad? Esos hogares unipersonales. Y los no familiares, ¿quiénes son los hogares no familiares? Como los conventos, como los albergues de niños y niñas en abandono, digamos, los hogares del PANI. Esos son a los que se refieren no familiares. Entonces, mucha atención a cada uno de los tipos de hogar. Imagínenselos y imagínense que ustedes tengan que explicarlos y dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que pongan atención. Y ya, como para ir terminando, vamos a revisar un poco esta lectura de los desvíos de la familia en la formación de los hijos e hijas, nuevos perfiles, funciones constantes. Ella primero hace una revisión de ese concepto de familia desde varias posturas, ¿verdad? De la teología, trabajo social, psicología. Habla desde la teología, que es cómo se percibe de hombre, mujer, hijos, muy relacionado con la procreación. Y si uno comprende la historia de nuestro universo y de la humanidad, puede comprender el por qué era la necesidad de que las diferentes religiones establecieran parámetros para la procreación. Las religiones son una forma de organización de la sociedad y era lo que existía en ese momento, ¿verdad? Los sacerdotes
asumen una organización y una dirección específica de la sociedad. Entonces, pues era necesario que se crearan algunas condiciones para que pudieran nacer y proteger a los hijos. Después habla de todo lo que son los conceptos de trabajo social, que hablan de la pareja más sus descendientes, habla de todas las obligaciones que tiene la familia, ¿verdad? Comprendiendo ya la familia como ese escenario, ¿verdad? Donde hay obligaciones, donde hay problemas, donde las políticas sociales, ya con una forma de organización más compleja, han incidido en cómo se comprende y cómo se debe de percibir la familia en una sociedad en específico. Y después desde la psicología del padre, la madre, los diferentes vínculos, las formas de autoridades y las diferentes relaciones de dependencia que se establecen entre cada una de las personas. También habla desde el enfoque ecosistémico, ¿verdad? Más ya como en una comprensión del desarrollo humano. ¿De quién? De cada una de las personas que participa. Y cómo en la familia este enfoque ecosistémico permite permear una serie de patrones culturales, políticos y económicos, ¿verdad? Entonces por eso uno no puede ver las familias en abstracto, que ese era el objetivo de su trabajo. No es lo mismo comprender una familia en San José, en un barrio urbano marginal, que una familia en San José, a los 300 metros, en un barrio con mayores posibilidades económicas. No es lo mismo cómo se desarrolla una familia en San José Centro que en Guanacaste o en un Guanacaste más rural, ¿verdad? Qué sé yo, imagínense, no sé, Cuarjiniquil o la Cruz de Guanacaste. Las formas son diferentes, por eso es fundamental comprender esos contextos, ¿verdad? Que eso es lo que nos permite analizar el enfoque ecosistémico, poder ver esa persona, el niño y la niña con la cual nosotros estamos trabajando, y los diferentes círculos, ¿verdad? Su familia como círculo, su institución, la sociedad, las instituciones públicas que le permean, que van estableciendo cómo son las familias. Entonces, esta lectura, bueno, nos hace esa propuesta, hace una propuesta de concepto, una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia al grupo, compromiso, relaciones de intimidad, de reciprocidad y de dependencia. Este cuadro que ustedes lo tienen ahí en la lectura, que yo se los copié, creo que no se ve muy bien. No es muy pedagógico habérselos puesto aquí en la presentación, pero ustedes sí lo tienen en la lectura. Por favor, revisen cada una de esos conceptos que se les da de familia de acuerdo a la disciplina, desde la teología, desde el trabajo social, desde la psicología y la psicopedagogía. Van a revisar cada una de las características, ¿verdad?, de esos conceptos y de sus funciones. Vean, se los pongo en el cuadro para que ustedes le pongan atención. Revísenlo, vean a ver cuáles son cada una de esas funciones. Al final de cuentas, nosotros observamos las familias en función, en este caso, como nosotras que trabajamos con niños y niñas, de nuestros niños y niñas, de nuestro estudiantado, ¿verdad? Y así cada una de las diferentes profesiones que necesitan trabajar con esos grupos familiares, ¿verdad? Pero entonces, en función, ¿qué hace? ¿Cuáles son esas necesidades que debe de atender la familia? Y cómo se ve, y esto, pongan mucha atención, cómo lo veo desde cada una de estas disciplinas que nos propone esta autora. Ahora bien, esta es una lectura. Con respecto a teoría de familias hay miles de lecturas, ¿verdad? Acuérdense que nosotros en la universidad no podemos darles todas las lecturas. Bueno, primero ustedes nos dirían que es demasiado y segundo, la idea de nosotros como profesionales es darle una pincelada, una vista de cómo se puede observar la realidad de las familias. Esta autora, Ruth, después, ¿verdad?, después de que ya se aprendieron este cuadro, van a seguir leyendo y entonces ustedes
ven, ¿verdad? La autora nos plantea que esos desvíos en la acción formadora empieza a explicarnos, dice, bueno, la familia está al servicio del trabajo, más como hacia supervivir, ¿verdad? Hacia la vivir o hacia realizarse a nivel individual, pero que hay cierta desorientación con respecto a los roles que cada uno asume y sobre todo en los roles parentales, ¿verdad? Entonces, no se comprende bien el proyecto de vida. Ella habla mucho de este proyecto de vida común y el desarrollo de las necesidades que plantea la familia para el crecimiento de los hijos. Realmente lo que queremos es solamente trabajar y tener una casa chivísima y el mejor trabajo y el mejor carro y el mejor de los mejores de todo, o yo salir adelante y sacar mi maestría y mi doctorado y esto otro para sentirme mejor como profesional. Pero en esa parte de función, de cuidado y desarrollo de los hijos, se nos han ido quedando de lado, ¿verdad? Ella hace la pregunta, ¿quién escucha a los hijos? Dice atajo, ¿verdad? ¿Cómo ha ido en esta falta de parentalidad con respecto a la necesidad de los hijos y las hijas? Hay faltas y hay cosas que entonces pasan la factura, digo yo, ¿verdad? Porque entonces hay debilidades, los chicos y las chicas están presentando una serie de carencias que se traducen entonces en ciertos problemas tanto del desarrollo como de los asuntos conductuales que entonces necesitamos, que nosotras como maestras o ustedes como maestras se están encontrando y de pronto dicen, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es solamente un asunto cognitivo-conductual del niño o hay un asunto dentro del desarrollo familiar que no está funcionando? Que eso es a lo que vamos a llegar, sobre todo en la segunda parte del cuatrimestre. Ella nos sigue hablando entonces, de algunas funciones, ¿verdad? De las familias, que es esa hospitalidad, la acogida. La otra función es vinculación y agrupamiento y de reconocimiento, que tiene mucho que ver con esa capacidad del grupo familiar para poder asumir las necesidades, sobre todo afectivas y cognitivas, de los hijos y de las hijas. Hemos revisado así rápidamente estas lecturas. Cualquier consulta que tengan sobre la temática o se ha quedado algo que no comprendieron, bueno, ustedes saben que cuentan con su profesora durante toda esta semana. Pueden hacerle consultas por medio de la plataforma. Las profesoras en la Cátedra de Trabajo Social estamos para servirles. Nosotras esperamos que ponerles un grano de arena en su formación profesional, ¿verdad? Que puedan evidenciar algunas debilidades que están presentando las familias con respecto al desarrollo de los niños y niñas y poderlo ver dentro de estas dinámicas familiares. Les deseo lo mejor para el examen, estudien mucho. Bueno, el examen es de 3 partes. Hay una parte que es un complete, hay otra parte que es respuesta, un asocie, una en respuesta breve y un ejercicio de análisis de desarrollo. Vayan preparadas, yo creo que han tenido bastante tiempo para poder observar estas lecturas y de verdad les deseo lo mejor para este primer examen ordinario. Hasta luego.